Hay un solo plan, ese plan divino, y no existe sino una fuente que es el absoluto. No hay muchas fuentes, no hay muchos dioses, uno solo. Si es el absoluto, todo lo contiene y no puede estar limitado ni separado de lo demás. Si decimos hasta aquí va el absoluto y aquí empieza otra cosa, no sería absoluto. Es todo, y todo lo contiene y todo parte de él. Pero como dentro de ese sistema general hay sistemas menores como un sistema solar, y decíamos que si entendíamos un poco el sistema solar, de alguna manera entendemos al universo todo. Si examinamos ese sistema solar, veremos cómo están funcionando las cosas dentro de ese plan gigantesco para el universo. Dentro del plan divino ha habido un desarrollo infinito de conciencia, de un pasado que nosotros no podemos calcular en el tiempo, más si ha habido muchos comienzos y finales de universos, como veíamos en esa teoría del Big Bang y del Big Crunch que examinamos en la reunión pasada. Habrá algunos seres que también empezaron en el pasado como una semilla divina y que ya se desarrollaron plenamente para llegar a ser el árbol terminado. Son los grandes seres que ayudan en ese plan. Se nos dice que uno de esos grandes seres se hace cargo de un sistema solar y viene a ser el logos del sistema, el dios del sistema. Repito que no hay muchos dioses. Para nosotros son seres ya divinos a plenitud, pero hacen parte del proceso de la única causa que es el absoluto. Uno de esos grandes seres inicia su plan para crear un sistema solar. No es una rueda suelta, está desarrollando ese plan de acuerdo con un plan mayor para una galaxia y de acuerdo con un plan mayor para muchas galaxias que están incluidos de un plan mayor para todo el universo. Hay un orden perfecto en toda la naturaleza. Ese logos se empieza a expresar. Lo primero que hace es delimitar en el espacio su sistema. Hay unos límites para nuestro sistema solar. También nos los muestra ese astrónomo. Hay un centro que es el Sol y los límites van hasta los planetas más lejanos y hasta donde van las órbitas de los cometas más lejanos también. Es una inmensa esfera en la cual se va a desarrollar el drama para los seres que estamos en este planeta Tierra. Y así sucederá por todo el universo. En ese drama están incluidos, puesto que todo está dentro del plan, los reinos anteriores, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, que se estudian en nuestros libros de teosofía, pero que no van a ser motivo de estudio durante este curso. Estamos estudiando al ser humano esencialmente, puesto que es lo que más nos interesa. Estamos en esa etapa de la evolución humana. Dentro de esa esfera se va a desarrollar ese drama y el logos entonces establece un escenario. Empieza por la creación o por la manifestación y el orden de la materia en ese sistema solar. Si nosotros tenemos en el centro, la tenemos aquí en el centro de esta sala, tenemos una bombilla y la prendemos, se inunda de luz el salón y estuvimos viendo que la luz viaja en todas direcciones a una velocidad constante y se comporta como una onda y como una partícula.
partículas de materia, fotones, cuantos de luz inundan todo el salón. De la misma manera, cuando se pone en acción ese logos, ese aspecto de luz, base de la materia que estudiamos en nuestra reunión pasada, se difunde por toda esa esfera y la llena. Se llena de esas primeras partículas de materia que podemos nosotros concebir como similares a esos cuantos de luz de los cuales nos habla la ciencia, pero en un grado infinitamente más sutil. Esos fotones, esos cuantos de luz conocidos por la física, están ya en nuestro mundo físico y por lo tanto son supremamente densos en relación con esa primera emanación de luz, que procede también de o que se une a esa vibración de sonido que se infunde dentro de esa luz y se llena todo ese globo con esas primeras partículas, esos primeros fotones que van a ser la base de la materia. En nuestra reunión pasada vimos que en los libros teosóficos se ha empleado la palabra koilon, una palabra griega que está significando que son como agujeros para la visión clarividente del mundo, agujeros en ese espacio infinito. Está representado ese escenario aquí en este cuadro como los planos de la naturaleza. Quisiera hacer una observación al respecto. Los gráficos en mucha medida nos facilitan la comprensión intelectual de un hecho, pero al mismo tiempo pueden presentarnos dificultades, puesto que al presentarlo en esta forma parece como si hubiera unas cosas arriba y otras cosas abajo y fuera una especie de forma vertical, y no es así. Imaginemos esa esfera llena de esas primeras partículas representadas aquí en este cuadro por esta línea horizontal superior en un plano que se ha llamado plano divino, nombre que se le ha dado para esa comprensión intelectual a ese primer estado de materia. Está llena la esfera. Esto que es también un corte lo podemos ver lleno de esa luz primordial. Son estados supremamente sutiles en que esas partículas actúan, pero no han empezado a combinarse unas con otras. Podemos suponer que con el paso del tiempo, que posiblemente será de millones de años, esas partículas empiezan a reaccionar unas con otras y a formar combinaciones, como cuando las partículas subatómicas se combinan para crear partículas atómicas. Y estaría representado eso por un segundo nivel que llena también todo ese globo, toda esa esfera del sistema solar. Estará lleno ese globo de partículas que nunca se van a combinar y estarán sueltas, y otras que ya se habrán combinado para formar esos primeros átomos o partículas subatómicas. Sucederá lo mismo en la representación de este tercer nivel. Unas quedan libres, otras con una combinación elemental y otras que ya son un poco más complejas. Y se repite esto 7 veces para crear lo que se ha llamado un plano, el plano divino en los libros teosóficos. Un plano que está más allá del conocimiento de los hombres. No tenemos información sobre ese nivel. Se ha formado ese plano y se va a formar un segundo plano que se le ha llamado el plano monádico. Es un plano más denso que el anterior. Partículas
de este nivel, el más denso de ese plano, van a pasar por el mismo proceso de combinación y a crear un subplano. Y existirán todos los demás. No todos se combinan. Entonces habrá en todos los estados materia. Tendríamos ya 8 niveles. Y sigue para crear uno nuevo, y 7 veces, a esto se le han llamado subplanos, sucede para crear el plano monaico. Y se vuelve a repetir para crear el plano volitivo, y el intuicional, y el mental, y el astral o emocional, y llegamos al mundo físico, del cual no somos conscientes, sino de los 3 últimos estados, los más densos de la materia, que son los gases, los líquidos y los sólidos. Se crea así un universo con muchísimos estados de materia, 7 planos, y cada uno con 7 subdivisiones serían 49 subplanos. Bueno, podrían entonces decirse, bueno, ¿y ustedes cómo saben que son 7 planos y que hay tantos subplanos? No importa que fueran 10 o que fueran 5. De acuerdo con otras clasificaciones en otros sistemas de pensamiento, se piensa que pueden ser más planos o que pueden ser menos planos. El hecho que tenemos que captar es que hay muchos estados de materia. Pero ya se nos empiezan a presentar dudas, ya ustedes se estarán haciendo preguntas. ¿Por qué si hay un sistema de densificación en un plano, y eso sucede para empezar a crear el siguiente, hacemos estas divisiones y no diríamos que existen 49 subplanos uno tras otro? La física nos vuelve a ayudar. El agua normalmente es líquida, pero cuando la temperatura sube de los 100 grados centígrados a una determinada presión y altura, se vuelve gaseosa. Y cuando baja de 0 grados centígrados, se vuelve sólida. Y son tan diferentes los comportamientos de los gases, de los líquidos y de los sólidos, que existen divisiones completas de la física para el estudio de estos tipos de comportamiento de la materia. Hay toda una química y física de los gases, lo mismo que de los líquidos, y lo mismo sucede con los sólidos. Esa es la razón de que, aunque es el mismo elemento agua, y hay un momento al llegar a los 100 grados centígrados en que nosotros no podemos saber en cuándo deja de ser agua para volverse gas, o en el otro caso, cuándo deja de ser agua para volverse hielo. Algo similar está sucediendo en estos planos de la naturaleza, y su química, su física cambian totalmente. Es decir, para volver de lo más conocido a lo desconocido, si este es el mundo físico de la acción y tenemos una naturaleza psicológica, esa respuesta del deseo, del sentimiento, de la pasión, que corresponden al mundo del sentimiento, del deseo, que se ha llamado aquí el mundo astral. Así se denominó en los primeros tiempos de la sociedad teosófica, porque la materia parecía como luminosa. Ahora encontramos en los libros más bien el plano emocional. Para esa respuesta emocional no nos sirven los elementos densos del mundo físico. Se requiere una materia más sutil, la astral, la emocional, con distintos grados. Y las diferentes densidades, cada vez es más denso esto, va a corresponder a distintas respuestas del ser humano. Cuando nuestras respuestas emocionales son de tipo burdo, de tipo bajo, pasional, de odios, de envidias, de codicias, de egoísmo, se está moviendo el ser, o está recibiendo respuestas y actuando también sobre